Tras completar las dos prácticas anteriores, tenemos por una parte el backend, escrito con Node.js en funcionamiento en nuestro servidor, y por otra parte tenemos la interfaz gráfica de usuario de lo que será el frontend, la parte que se ejecutará en el navegador y que tendrá que comunicarse con el backend para acceder a la lista de tickets. A fin de mostrarlos, tendrá que enviar el formulario para crear un nuevo ticket o actualizarlo, etc. Para completar el desarrollo de nuestra aplicación web, falta una parte, y es que el frontend debe de enviar solicitudes al backend para obtener información, y a continuación esa información debe de procesarla. No podemos sencillamente, como vimos en la práctica anterior, mostrar la respuesta que nos envía el backend dentro de la página web, porque lo que obtenemos es el objeto JSON en formato texto. Tenemos que procesar ese objeto para convertirlo en una serie de entradas que, como veíamos en la apariencia final que deberá de tener la interfaz gráfica de usuario, nos permitirá conocer para cada uno de los tickets cuál es la empresa que nos lo demanda, qué servicio es el que nos solicita, en qué fecha lo solicitó, si está pendiente o está finalizado, y además, mediante un conjunto de botones, podíamos cambiar el estado de esas solicitudes, podíamos agregar nuevas solicitudes, eliminarlas, etc. Ese será el objetivo de esta tercera y última práctica asociada al desarrollo web: agregar a nuestra interfaz de usuario, a nuestro frontend, el código JavaScript necesario para enviar las solicitudes adicionales que todavía no efectúa el frontend, y por otra parte para procesar los datos. Como siempre, tendrás que comenzar estudiando el material que se facilita y que te permitirá conocer lo necesario para completar esta interfaz gráfica de usuario. En este material nos centramos casi exclusivamente en el estudio del lenguaje JavaScript. El lenguaje JavaScript ya lo habíamos empleado para desarrollar el backend, pero en este caso vamos a utilizar JavaScript en el lado cliente, dentro del navegador. Esto lo que provoca es que, a pesar de que el lenguaje sea el mismo, su sintaxis sea la misma, vamos a tener a nuestra disposición un conjunto de objetos diferente. Y debemos de conocer cuáles son esos objetos para poder utilizarlos y de esta manera representar en nuestra interfaz, en nuestra página web, el contenido que nos envía el backend. Aquí tenemos en el material una introducción al lenguaje JavaScript, en el cual podrás conocer desde los aspectos más básicos cómo introducir el código JavaScript dentro de una página web. Como suele ser habitual y como ya ocurría con CSS, podemos introducir el código JavaScript directamente en la propia página, pero lo más recomendable es alojarlo en un archivo independiente y enlazarlo en la cabecera de la página web. En cuanto al lenguaje en sí, conocemos algunos aspectos, pero en estas diapositivas se describen otros relacionados con la creación de variables, de funciones y el uso de diferentes funciones que tiene preimplementadas este lenguaje JavaScript. La parte más interesante, como indicaba anteriormente, es la que está relacionada con el acceso a los objetos que nos ofrece el navegador. Nuestra interfaz, nuestra frontend, se ejecuta dentro de una ventana del navegador. Esa ventana está representada por este objeto window, del cual cuelgan una serie de propiedades, cada una de las cuales en su mayor parte son objetos que a su vez pueden tener otros atributos. En general, para acceder a los objetos de primer nivel no es necesario utilizar la sintaxis window. Y a continuación el nombre del objeto, sino que directamente, por ejemplo, podemos escribir history para acceder al historial del navegador, o screen para acceder a las propiedades de la pantalla y saber cuál es, por ejemplo, la resolución en la que se está ejecutando nuestra aplicación. El objeto que vamos a utilizar más asiduamente es document. Document es un objeto que se genera dinámicamente en el momento en que en el navegador se abre una página web, y en este documento se irán introduciendo todos los enlaces que haya en la página, imágenes, formularios, etc. En resumen, todos los elementos con los que cuenta esa página web. Esto nos permite acceder a esos objetos para, por ejemplo, manipular su contenido, obtener información o invocar a métodos. En las siguientes diapositivas tienes diferentes ejemplos de cómo acceder mediante document a esos elementos.
por ejemplo, para obtener la fecha y mostrarla dentro de la propia página web de una forma dinámica. Dado que una página web puede ser muy compleja, puede tener muchos elementos, lo más habitual es que utilicemos algún mecanismo que nos permita acceder directamente a la parte de la página web que me interesa, por ejemplo, a un formulario o a un campo de un formulario, a una parte de una sección donde quiero mostrar información, etc. Para hacer esto puedo recurrir a diferentes mecanismos, desde el más antiguo, que es el que tienes aquí en primer lugar y es el menos recomendable, en el cual detrás de Document, que recuerda que es el objeto de primer nivel que cuelga debajo de Windows, podemos disponer el nombre del elemento al que queremos acceder y de igual manera la propiedad a la que queremos acceder y modificar de esta manera su contenido u obtenerla. Como digo, esta es la forma menos recomendable porque en el momento en que alteremos la estructura de nuestra interfaz gráfica de usuario, esta forma de referenciar sus elementos dejará de funcionar. Es mucho más recomendable utilizar métodos como getElementById, que nos permite obtener una referencia a cualquier componente que haya dentro de la página web a partir de su identificador, el valor que hayamos asignado al atributo ID de HTML, y de esta manera acceder, por ejemplo, a su contenido. También una alternativa, en lugar de utilizar getElementById, sería QuerySelector. La ventaja de QuerySelector es que nos permite utilizar los mismos selectores que ya conocemos de CSS para referirnos a cualquier elemento de la página. En este caso, al utilizar la almohadilla, hacemos referencia a un elemento que tiene como ID clave, pero podríamos utilizar, por ejemplo, punto clave para referirnos a todos aquellos elementos que tienen la clase clave. En general, cualquier selector que pudiéramos utilizar con CSS sería válido aquí también. Y por otra parte, también podemos acceder a elementos por su nombre o bien por el tipo de elemento. Por ejemplo, en este código que tenemos aquí, para acceder a todas las secciones, utilizaríamos getElementsByTagName section. Esto nos devuelve no un objeto, sino un vector de objetos, un array. Recuerda que en JavaScript los arrays empiezan en el índice 0. Para realizar pruebas con todos estos métodos y estas propiedades y objetos de JavaScript, lo más recomendable es que recurras a las herramientas del desarrollador que incorporan los navegadores y que ya vimos en una práctica anterior. Puedes abrir la consola de JavaScript de tu navegador y desde ahí acceder mediante document.getElementById o cualquier otro de los métodos, acceder a los elementos para obtener su resultado, modificarlo o invocar a cualquiera de los métodos que contemple ese objeto. Los elementos de una página web no solamente cuentan con propiedades que podemos cambiar, leer y escribir, sino también cuentan con eventos. Estos son señales que el elemento genera ante la interacción del usuario con ellos, normalmente a través del uso del ratón o del teclado, aunque hay algunos objetos que también pueden generar eventos internos. Es interesante que revises esta tabla y pruebes algunos de estos ejemplos que te proponemos aquí para comprobar, por ejemplo, cómo puedes, mediante el evento onClick, hacer que cambie el estilo de un encabezado. Aunque esto es posible, lo más habitual es que utilicemos este tipo de eventos asociándolos a elementos dinámicos como suelen ser los botones para realizar algún tipo de acción sobre la página. Aquí tienes múltiples ejemplos a lo largo de las diapositivas y en la última parte tienes también código en el cual se muestra cómo podemos verificar que los datos introducidos en un formulario son válidos antes de realizar el envío del formulario. En este ejemplo en concreto tienes dos versiones. Aquí puedes ver cómo se recibe como parámetro el formulario en esta función abre ventana y a continuación, utilizando esa referencia, se accede a un botón que se llama planeta. Es un conjunto de botones para verificar si está pulsado o no está pulsado. Esta es una de las vías para acceder a los elementos de la página web, como comentaba antes, pero es la menos recomendable. Es mucho mejor utilizar, como indicaba anteriormente, getElementById, tal y como se puede ver aquí, para conseguir exactamente el mismo resultado. Revisa todos estos ejemplos, pruébalos en tu navegador a fin de que comprendas cómo funcionan y puedas de esta manera aplicarlo al desarrollo de la práctica. Una parte también muy interesante que tienes aquí ya en la parte final del material es cómo enviar solicitudes desde nuestra página web mediante el método fetch de JavaScript. Una página web, cuando introducimos la dirección de la página web en la barra de direcciones del navegador, estamos enviando una solicitud de tipo GET para obtener esa página.
A partir de ese momento, la página es un documento estático. El único caso en el cual la página por sí misma enviaría una petición al servidor sería si tenemos un formulario y un botón de enviar ese formulario. Sería el único caso. Como nos va a interesar enviar solicitudes en otras situaciones, no solamente cuando envía un formulario, sino por ejemplo cuando el usuario indique que quiere cambiar el estado de un ticket, para un ticket que estaba pendiente, indicar que ya se ha resuelto. En este caso, tendremos que recurrir al método fetch. Fetch, como puedes ver aquí, toma como parámetro la ruta a la que quiere enviarse la solicitud. Opcionalmente, puedes consultar la documentación de este método. Se le pueden facilitar parámetros adicionales, por ejemplo, si queremos realizar otro tipo de petición que no sea GET. Y observa también en este segundo ejemplo cómo el resultado que devuelve la solicitud enviada a tickets a continuación se procesa convirtiéndola en un objeto JavaScript desde el formato JSON que obtiene originalmente desde el backend. En la siguiente diapositiva tienes un ejemplo completo. Realmente, más que un ejemplo, es el código que tienes que incluir en tu página index.html que creaste en la práctica anterior para obtener la lista de tickets y mostrarla en la página inicial, de tal manera que cuando se cargue la página index.html, lo que se hará será ejecutar este script JS. ¿Qué es lo que hace este script? Primero, tenemos una función, se llama ticket template. Lo que hace es que toma como entrada un ticket, los datos en formato JSON de un ticket, y genera un elemento que, como puedes ver aquí, es un elemento de una lista. Y este elemento contiene un encabezado con el cliente, la fecha a continuación. Dependiendo de si el ticket está completado o no está completado, muestra un botón para marcar como pendiente o como terminado, y finalmente muestra los botones para editar y eliminar. Todo esto es lo que hace esta función a partir de este ticket que recibe como parámetro. Bien, pues esta función lo que vamos a hacer es utilizarla dentro de nuestra página web para completar una lista de tickets, el elemento lista tickets que hemos obtenido antes. Vamos a solicitar al backend que nos envíe toda la lista de tickets. El documento JSON que recibimos como respuesta lo vamos a convertir en un objeto, y este objeto lo que vamos a hacer va a ser, como vamos a tener un vector de tickets, vamos a recorrerlo con este bucle for, y por cada uno de ellos vamos a crear un ticket template con esta función que hemos descrito antes. Una vez que tenemos creado el elemento, lo que hacemos es añadirlo a la lista. Por último, en esta parte de la función, lo que hacemos es enviar la solicitud a la página que recibimos como parámetro solicitud. Esta función es utilizada desde la plantilla. Observa cómo al pulsar sobre el botón de borrado enviamos una solicitud, borrar ticket, con el identificador del ticket, o cómo al marcar un ticket como cerrado o lo volvemos a abrir, se envía también una solicitud a actualiza ticket con el identificador del ticket y el valor false o true dependiendo de que queramos abrir o cerrar ese ticket. Todo este código sería el que tendrías que integrar dentro de tu página index.html para tener resuelta la primera parte, que es visualizar la lista de tickets. Como siempre, te dejamos aquí al final algún recurso adicional para que puedas ampliar esta información. Cuando hayas finalizado el estudio del material que acaba de describirse y probado los diferentes ejercicios que en él se proponen, llega el momento de abordar el desarrollo de esta tercera práctica. Para ello tienes el guión, como es habitual, donde se te describe cada uno de los pasos que has de completar. El primer paso consiste en modificar la página index.html que creaste en la práctica anterior para eliminar el contenido estático, aquella lista que teníamos de tickets ficticios que te sirvieron para diseñar la hoja de estilos y definir de esta manera la apariencia que deberían de tener. Vamos a eliminar esa lista estática y en su lugar lo que vamos a hacer es lo que se indica aquí. Vamos a coger el código de la diapositiva 30 que hemos descrito hace un instante, y todo ese código JavaScript lo utilizaremos para obtener el contenido desde el backend y a continuación procesarlo en la página index.html para que esa lista sea la lista real de tickets que hay almacenada en el servidor en el archivo db.json. Una vez que hayas hecho estos cambios, que hayas integrado este código en la página index.html, verifica que la página
funciona que cuando cargues de nuevo en la página web se obtiene la lista de tickets, y verifica también que puedes marcar como pendiente o como terminado cualquiera de las tareas. Recuerda que también en este caso las herramientas del desarrollador del navegador, en este caso la pestaña que suele denominarse Network o Red, te va a servir, por ejemplo, para examinar la comunicación que está teniendo lugar entre tu navegador y el servidor. Ahí vas a poder ver las solicitudes que envía el navegador y la respuesta que se obtiene desde el servidor. Esto es especialmente interesante si no consigues a la primera que la página web funcione correctamente. Analiza si la petición incluye todos los parámetros que el backend espera. Examina la respuesta del backend para ver si es correcta y dónde está el problema. Si esa respuesta es correcta, el problema estará en el código que estás utilizando en el frontend para procesar la respuesta. Si la respuesta no es correcta, el error lo tendrás en el backend. Esta es una manera de utilizar las herramientas de desarrollador. De igual manera, puedes comprobar el botón eliminar para borrar tickets. Ten en cuenta que estos tickets, puesto que en el backend ya tenemos la implementación completa de los servicios, se van a borrar realmente de la base de datos. Este sería el primer paso. El segundo paso consiste en completar la funcionalidad de la opción nuevo ticket. Ya teníamos un formulario que nos permitía introducir los datos de ese ticket y el formulario enviaba esos datos mediante una petición de tipo POST al URL nueva. En el servidor se guardan esos datos dentro de nuestra base de datos, nuestro archivo db.json, pero nuestro frontend se queda detenido en esa página, cuando lo correcto sería que volviese a la página inicial. Por eso aquí se indican qué pasos has de seguir para que el propio backend nos reenvíe a la página inicial. Una vez que has hecho el cambio, verifica que funciona. Y la última parte que queda por completar sería la de editar un ticket existente para permitir modificar cualquiera de sus datos. Tendrás que modificar el archivo editar.html que creaste en la práctica anterior y recolectar del backend todos los datos del ticket que se ha elegido, mostrar esos datos en el formulario, facilitar su edición y, en caso necesario, si se envía ese formulario al backend, actualizar los datos en la base de datos db.json. Aquí tienes las indicaciones de cómo completar todos esos pasos y las herramientas adicionales que puedes utilizar para realizar comprobaciones previas. Una vez que hayas terminado, verifica que toda la aplicación funciona por completo, que puedes agregar tickets, modificar su estado, editar esos tickets, eliminarlos, etc. Cuando todo esté completado, sube a Platea todos los archivos tanto del backend como del frontend, y de esta manera tendrás completada esta práctica.